misericordia de nosotros, hermanos. Pues hay que escuchar atentamente la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos al libro de los Hechos, vamos a pasar ahora al capítulo 14. Libro de los Hechos, capítulo 14. ¿Ya lo tienen? Listo, puesto de pie por reverencia al Señor. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Sí, porque me enfurece tanto mi garganta. Listo, libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 1 al 7. Solamente vamos a leer el primer versículo y después todo esto asiento. Dice, tiene el nombre de Jesús. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Toma tu asiento. Entonces, libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 1 al 7. Esto es la parte que los que tienen Reina Valera dice de la siguiente manera. Dice, Pablo y Bernabé en Iconio. Gloria al Señor. ¿Recuerdas que el apóstol Pablo había emprendido su primer viaje misionero junto con quién? Con Bernabé, exactamente. Entonces, realmente tocamos varios temas la vez pasada que estaba yo escuchando, estaba volviendo a estudiar el capítulo, la última parte del capítulo 13, el pasado, mi hermano, y hubo una parte que me llamó la atención y es bien cierta, de que muchas veces se lee la Biblia, pero nada más se lee por leerla. Cuando si yo nos hiciera un examen, a lo mejor lo reprobaríamos en muchas cosas. ¿Por qué? Porque a veces realmente sí es verdad, mi hermano, que nada más la leemos por leerla y a veces no ponemos atención. Y entonces llega a haber muchas veces que se nos pasan cosas bien importantes. Entonces de repente nos pueden preguntar y no sabemos, así como de que no lo hemos visto, como en la escuela, ¿no? No, es que no lo hemos visto eso, maestro. ¿Cómo que no? Si lo acabamos de ver la semana pasada. Y dices, ay, sí es cierto. Entonces, como en el caso de la Biblia es muy importante que pues realmente nosotros estemos conscientes y concentrados en el estudio de la Biblia, porque pues hemos dicho que una coma, un acento significa mucho, inclusive signo de interrogación, como el salmo que estábamos leyendo tenía el signo de interrogación y sonaría de una manera diferente si no lo leyéramos de esa manera. Entonces, bueno, pues sigue la aventura entre Pablo y Bernabé. Y es una aventura, mi hermano, porque han pasado ya muchísimas cosas. Ya les hicieron caras, fueron a la sinagoga, pues ahora sí que movidos por el Señor, con el amor del Señor. Ellos de repente decían, ay, Dios está con nosotros, qué bonita la obra de Dios, ¿no? Qué bonito, porque pues esto y lo otro, y ay, se siente rete bonito. Cuando alabamos al Señor, se me eriza la piel, ay, sí, esas alabanzas se me salen las lágrimas. Ay, estuvo bien bonita la palabra, puras bendiciones. Pero cuando llega el momento de enfrentar el evangelio, entonces es cuando a veces, si no se nos habla nos toma por sorpresa y todo eso bonito, todas esas maripositas, ¿no? Correteando las maripositas, se empiezan a ir, mi hermano, y de repente empieza, ¿qué crees? Como si empezara a caer la lluvia, y cae la tormenta, y tú dices, ¿y esto? De esto no me dijeron, a mí me dijeron que venía el Señor Jesucristo, iba a solucionar todos mis problemas. ¿A poco no? Muchas veces así dice. Entonces realmente es mentirle a las almas, hermano. Porque más que se nos solucionen nuestros problemas, es encontrarnos con Él para ser salvos. Y después mencionamos este versículo, más primeramente
buscar el reino de Dios. O sea, primero busquemos al Señor, encontremos, preguntémosle, entendamos cuál es su voluntad para con nosotros, y entonces después vendrán las bendiciones. Primero necesitas sanarnos del corazón. ¿Te imaginas que el Señor te fuera a dar pues algún tipo de riqueza, y si tú no estás en tu corazón listo para poder recibirla, entonces ¿qué va a pasar contigo? Te vas a perder. ¿Qué pasa con mucha gente que de repente es pobre, hermano? No tiene mucho o no tiene prácticamente nada, pero de repente se saca la lotería, de repente hace un negocio, el negocio de su vida, y empieza a generar ahora sí que ingresos, y se hace rico, o por lo menos se empieza a salir de la situación difícil. ¿Y qué pasa si no puede sabiamente manejar la riqueza? Empiezan a ser altivos. ¿Y qué le pasa a los altivos? ¿Cómo los ve Dios? De lejos. ¿Y qué les hace? Se cálmese. Aquí el altísimo, el alto soy yo. Usted debe de estar en su lugar. ¿Y qué pasa si pierden? ¿Qué pasa si Dios no nos ayuda en el corazón, mis hermanos? Como la tierra, si no preparamos la tierra para cuando la lluvia venga y llegue el momento de que demos frutos. ¿Qué pasa si no estamos listos para nosotros recibir esas bendiciones? Porque a lo mejor dices, ay, cómo quisiera tener lo suficiente para pagar mi renta, para que no me falte dinero para la despensa, no lo sé, para muchísimas cosas. Y de repente te llega la bendición. ¿Y qué pasa? O sea, tú a lo mejor la haces con 1,000 pesos y te llegan 10,000 pesos. Un hermano tocado por Dios que tiene dinero y que pues es dadivoso, que sabe dar, que ha aprendido el arte de dar, de que mejor es dar que recibir, y te dice, hermano, Dios me dijo que yo le entregara tus 10,000 pesos. ¿Y qué va a pasar contigo? Ay, con esto. O sea, se te olvida lo que le estabas diciendo al Señor para tu comida, para tu renta, y de repente ya, oye, el hermano fulano, la hermana fulana ya no vino. ¿Por qué? Es que se fue a Acapulco. Digo, antes de que pasara todo esto, ¿no? Ojalá y se haya ido a Acapulco a donar ese dinero. Ojalá y se haya ido a ayudar a las personas, pero no. Vamos con otro interés, con otra mentalidad. Entonces, pues realmente necesitamos estar preparados, mi hermano. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú no estás preparado para todo lo que te pueda traer el Evangelio, que te va a traer bendiciones, pero también te va a traer pruebas. ¿Por qué? Porque hay quienes no están preparados para recibir el Evangelio y que hacen, lo rechazan. Pero dentro, como no conocen el Evangelio o han leído la Escritura, pero no la han puesto por práctica, no viven la palabra. ¿Qué es lo que pasa? Muchos dentro de la iglesia dicen que son, ¿cómo dicen? Soy cristiano, pero no soy tonto. Yo conozco muchos hermanos que están a medias tintas y que los corrieron del trabajo porque se pelearon. Que los corrieron del trabajo porque le dijeron esto a su jefe, le faltaron el respeto de maneras que a veces ni los del mundo les faltan. ¿Pero qué? ¿Cuál es el detalle? Que se supone que ellos no deberían de manejarse de ciertas maneras. ¿Por qué? Porque ellos leen la palabra. Entonces, realmente, hermano, hay muchos que no tienen eso. Entonces, al momento de que tú les traes la verdad del Evangelio, pero ellos tienen, como lo hemos platicado, tienen otro evangelio, un evangelio de plástico, un evangelio adulterado. ¿Qué es lo que hacen? En vez de que se pongan sabiamente a escuchar y analizar lo que les estás diciendo, ahora más tenemos el libro sagrado. Escuches y digas, a ver, lo voy a analizar aquí a ver si es cierto. Y que lo analices y híjoles, no, pues ¿para dónde me hago? ¿Te acuerdas de la Reforma Protestante? Cuando estábamos estudiando la Reforma Protestante, todo lo que estaban reclamando los reformadores era lo que estaba en la Escritura, no estaban reclamando otra cosa. No estaban pidiendo ni más ni menos, sino que simplemente las palabras que son luz para el hombre, para los hombres, se usaran precisamente para caminar ese camino. No estaban pidiendo nada del otro mundo. Pero ¿qué pasa? El que está a medias tintas, el que se cree cristiano, porque va a la iglesia, pero no pone atención a las prédicas. No lee la Escritura realmente con detenimiento. Ni sabe. Hay muchos que dicen,
Hay una parte, estaba escuchando las prédicas de las que hemos dado aquí, hermano, y hay una parte que sí es cierto. Como muchos vas, tú les predicas el evangelio y se ven buenas gentes, se ven que no rompen ni un plato, pero cuando estás ahí de repente algo les empieza a pasar cuando tú les estás tocando a sus ídolos. Y tú le dices, venga a la casa de Dios, te invito a que te encuentres con el Señor Jesucristo, Él te puede sanar, Él te puede ayudar en lo que tú necesitas, más aparte te va a dar la salvación. Pero pareciera que están sordos, no escuchan la palabra salvación, sino solamente quieren escuchar la solución para lo que están pasando. ¿Y qué pasa? Ore por mí, pero ore aquí. Y es bien cierto esas palabras que el Espíritu Santo me dio en esa predicación. Solamente quieren la bendición de Él, pero no quieren compromiso con Él, no quieren alabarlo a Él, no quieren amarlo a Él. ¿Por qué? Porque la verdad te va ahora sí que a cuadrar y te va a traer muchas, te va a alumbrar y te vas a dar cuenta de que estás actuando de maneras erróneas en muchos aspectos. Aquí voy con eso porque fíjate que continúa esta travesía, este camino del apóstol Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Ya les habían pasado ciertas cosas. ¿Qué dijo la palabra? Que hasta se sacudieron el polvo. ¿Por qué? Porque no los aceptaban, no aceptaban la palabra de Dios. Y se supone que iba a lugares donde se supone que la gente va a escuchar la palabra de Dios. Eso es lo más tremendo, es lo más triste. Es como si nosotros estamos aquí predicando la palabra, estamos acostumbrados ya a cierto tipo de mensajes, pero de repente vamos por ahí caminando y hay una iglesia y nos metemos porque pues, nos llama la atención, ¿no? Pues ¿qué más da? No estaba planeado, pero pues aquí hay palabra, ¿por qué no me siento a escuchar la palabra y nos sentamos? Y así como decía en el versículo pasado, al final, hermanos, ustedes también son hermanos, son nuevos, ¿no? Tenemos pasando por aquí, traen algún mensaje, traen algo que quieran decir, Dios los mandó con algún propósito, sí, y les aventamos las buenas nuevas de salvación, ¿y qué hacen? No, llévense su doctrina a otro lado. Aquí estamos con el Dios que bendice, su Dios está enojado, ¿has escuchado? Ustedes tienen un Dios enojado, un Dios malo, que castiga. No, mi Dios es amor, mi Dios es bueno. Era tan bueno que lo crucificaron. Su Dios estaba tan contento que lo crucificaron. Pero no se ponen a pensar en eso. Entonces dice aquí el versículo 1, otra vez, hermano, llegan a otra ciudad. Entonces se supone que aquí vamos pues, a ver cómo nos va. Aconteció en Iconio que entraron juntos, ¿quién? Pablo y Bernabé, a la sinagoga de los judíos. ¿Qué es la sinagoga? Es un lugar donde se supone que leían la palabra de Dios. ¿Te imaginas que viniera alguien aquí que le dijéramos, alguien del mundo sintiera, no, trae un mensaje? Ok, mano, trae un mensaje. Sí, les traigo un mensaje. Y que nos dé un mensaje, pero híjole, es fuertísimo. Una reprensión. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Analizamos. Si está en la Escritura, pues hay que recibirla. Pero fíjate cómo somos cuando es la bendición. Y yo puedo ver, ahora estoy viendo prosperidad para tu vida y bla. Eso no lo analizas a ver si es cierto. Eso luego lo recibo. Lo hago mío. Es mío. Lo recibo. Sí, Señor, lo recibo. Y eso sí lo recibes. Pero no recibes lo otro. Tal vez lo más conveniente a tu vida sea la exhortación. Pero bueno, vamos a ver cómo dice, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. ¿Qué estaban contando historias? Les iban prometiendo cosas, que esto les iba a solucionar todos sus problemas. Cuando dice, hablaron de tal manera, ya leímos atrás que cuando los apóstoles predicaban, cuando los diáconos predicaban, no andaban contando historias, patoaventuras, nada de eso, hermano. Estaban, ¿qué? Hablaban, ¿qué predicaban? El Evangelio. Y me llama la atención esta frase, hablaron de tal manera. Eso quiere decir que tenían seguridad. Quiere decir que tenían ellos la convicción, que tenían fe de lo que estaban hablando. Porque si tú no tienes fe, no crees lo que estás predicando, entonces vas a sonar como que son cuentos tuyos. Y la palabra de Dios no son cuentos, la palabra de Dios no son palabras.
Entonces, es interesante esa parte. Hablaron de tal manera. Pero ¿qué se necesita para hablar de tal manera? Conocer, saber, tener certeza de lo que estás hablando. ¿Cómo yo podría decidir ir caminando con seguridad por un camino si no lo conozco? Estábamos el hermano Pedro y yo comiendo tacos como siempre en todos los puestos, ya los conocemos todos los puestos de aquí. Ya hemos hecho muchos viajes misioneros. Entonces estábamos comiendo el hermano Pedro y yo, y entonces de repente estábamos comiendo y sonaban unos ruidos muy fuertes, como que algo pegaba. Y es que enfrente de donde estábamos comiendo había un bachezote que pegaban tanto mototaxis como los carros. Oía muy feo cómo sonaba el fierro. El punto que voy es de que ellos no saben. ¿Cómo puedes ir manejando con seguridad si no sabes manejar? Si nada más agarras el carro porque pues se ve que nada más pone las manos y pues dirígelo. Allá, ahora está el camino del Mexibus, está el otro camino. ¿Por cuál me voy? No, pues por el del Mexibus, híjole, pues te pegas en el hoyo. ¿Cómo podrás tú hablar de un camino que no estás caminando, que no has caminado? Tampoco no. Sin embargo, si lees la Escritura, estudias la Escritura, sabrás de lo que estás hablando. ¿Y qué es lo que hace la Escritura? Te habla precisamente del camino. Cuando te hagan caras ya no se te va a hacer raro porque la Biblia te dice que te van a hacer caras. Vamos a ver qué les hicieron esta vez. Pero ellos se enfocaron a lo que fueron. Nosotros a lo que Dios nos manda. ¿Qué? A predicar la palabra. Y que en el libro, ¿te acuerdas que habíamos dicho que el libro de los Hechos aún no está cerrado? Todavía sigue escribiendo la historia de la iglesia. Que cuando esté en el libro de la vida acerca de nosotros, está escrito. Y entonces fueron los de Casa de Oración Fuente de Agua Viva a Choloacán y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Aquí los judíos pareciera y simbolizan a los cristianos de estos tiempos, los que se supone que estudian la palabra de Dios. Y los griegos, los extranjeros, los mundanos. Entonces fíjate qué tremendo, que hablaron con tanta convicción, sabían lo que está, conocían la Escritura, conocían del camino. Entonces aquí hace sentido todo lo que hemos estado estudiando en los 13 capítulos anteriores, como al principio, que es necesario pasar por pruebas, es necesario sufrir, porque para que tú hables del camino de Dios, es porque ya probaste el lado fácil, pero también el difícil, el lado alto, pero también el bajo, el lado hondo, pero también el lado de la superficie, lo bueno, pero lo malo. Y no es porque el evangelio sea malo, no, es que el mundo allá afuera, los cristianos a medias tintas lo hacen ver como si fuera algo malo. Si todos, ¿te imaginas cómo fuera la vida de este mundo si todos siguiéramos la palabra de Dios? Hermano, estaríamos como cuando estaba Adán y Eva en el Edén. No batallaríamos de nada. ¿Por qué? No habría necesitado, porque todos estaríamos prestos a ver, no, al que el de la calle, del mercado de allá necesita, vamos a darle. Estaría el carnicero, el de las verduras, todos nada más estarán al pendiente a ver quién necesita para darle. No tengo dinero. ¿Cómo dice allá 55? ¿Cómo dice el profeta Isaías? A los que tienen hambre, no es necesario que tengan dinero, sino que tengan hambre, vengan a comer. Esa es la palabra de Dios. No cobramos, pero hay quienes sí cobran por la palabra de Dios. Y les dan cada mensaje, hermano, que si fuera por dinero, yo les decía, dame mi dinero, me transeaste, no me diste lo bueno. ¿Por qué? Siempre decimos que es como un bistec, que es como un platillo rico, y tú vas esperando un platillo como se ve en la imagen que tienes en tu mente o así, y de repente te dan cualquier cosa. O sea, tú vas a comprar una carnita y te dan puro nervio. Santo Dios. Así pasa en el Evangelio. Pero aquí dice la palabra que Pablo y Bernabé no les dieron nervio ni nada de eso, no, le dieron de lo mejor, de tal manera que todos dijeron, wow. Pero nota que no es por la emoción. Yo no sé si Pablo predicaba gritando, yo no sé si Bernabé predicaba tranquilo, no lo sé, hermano. Es que la Escritura no hace énfasis en el estilo, en la manera de, sino en lo que ellos predicaban. ¿Y qué predicaban? El Evangelio.
No predicaba ni más ni menos. Como hemos dicho, no es el Cristo superestrella, sino el Cristo crucificado. Que en el capítulo anterior decía que Pablo predicaba a Cristo, pero se puede predicar al Cristo crucificado ahí en el crucifijo. Se puede predicar al Cristo de melena larga, que te dice, acéptame. Se puede predicar a Cristo de muchas maneras, pero ¿a quién predicaba Pablo? A Cristo, dice, y a Cristo crucificado. La cosa cambia. ¿Por qué? Porque entonces de repente oirás que tal vez el Espíritu Santo sea tu oído personalmente, o sea, por medio del predicador te diga, toma tu cruz y sígueme. Y como es absurdo que muchos se cuelguen una crucecita aquí, estoy cargando mi cruz. O sea, hasta parece burla, pero hay muchos que realmente son tan torpes que sí lo creen que eso es cargar la cruz. Olvidando, o mejor dicho, ignorando que cargar la cruz es cargar todo lo que Él cargó, pasar todo lo que Él pasó, sufrir todo lo que Él sufrió. Ahí la cosa cambia. Ese es el Evangelio, hermano. Eso es lo que predicaba Pablo y Bernabé. Los apóstoles hablaban con tanta sencillez, con tanta demostración y pruebas del Espíritu Santo, y con tal poder, tan cálidamente y con tanto interés por las almas de los hombres. Esto es bien interesante, mi hermano. Hay muchos que lo único que se les ve es el interés de que vengan a la iglesia para llenar la iglesia, que se les ve el interés solamente de que vengan para bautizarlos. Yo no sé si les pagarán al mayoreo por destajo, no lo sé, pero pareciera que así les pasa, porque les dicen tantas cosas y los quieren llevar a fuerza. Ya luego ni les quieren abrir, ni quieren platicar con ellos, porque es que me va a empezar a decir que esto, que el otro, que aquello. Y no, aquí la cosa era diferente. La técnica de los apóstoles era diferente. A ellos se les... ¿Te acuerdas que yo te dije del apóstol Pablo algo que yo lo he hecho muy mío? No vengo por lo vuestro, sino por vosotros. No vengo por lo que tienen, sino por ustedes. A mí lo que me interesa, ¿qué? Dice aquí, son sus almas. Lo que yo quiero es que ustedes se encuentren y salgan con el Señor y salven sus almas. Eso se tiene que notar en nosotros cuando prediquemos el Evangelio, que no es para que tengamos un número más allí, para que ya seamos 300, seamos 301. No, hermano, que se vea que nosotros estamos interesados en que su vida se transforme, en que Dios sacie esa necesidad, cualquiera que sea de Él, que los ayude, que puedan encontrar la sanidad de su corazón. Gente que está enojada todo el tiempo, gente que está siempre maldiciendo, gente que siempre está hablando groserías, pateando todo, aventando todo, gente que todo el momento está preocupada, gente que está de tantas maneras, que encuentren la sanidad de su corazón. ¿Y cuál es la mejor medicina? La paz del Señor. ¿Y cómo se consigue la paz? Viniendo con el príncipe, a encontrarse con el príncipe de paz, mediante su palabra. ¿Poco no? Poderoso es el Señor. Entonces, que se vea cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando vayamos a sinagogas, a otras iglesias o con hermanos de otras iglesias, que nosotros no estamos, decía uno de mis tíos algo, digo, él no conoce mucho de la palabra, pero él me decía algo, te voy a llevar con un amigo que cantaba en el grupo de la migra y se hizo cristiano, cuando me habla siento bien bonito, dice, pero te voy a llevar con él. Y yo pensaba que él me quería llevar para que pues lo acompañara y que le dijera al pastor, mira, mi tío, ahí se lo cargo, para que no se sintiera como que pues apenado o con vergüenza de que llega, ¿no?, a la iglesia de Dios. Pero no quería que, para que según yo él dice así, yo creo que lo vas a entender, para que me diera para que me diera un round con él en la palabra. Y le digo, no, dices que tú sabes un buen de la palabra y esto, lo otro, sí, pero si Dios me dio esa sabiduría, si Dios me dio ese don para hablar la palabra de esa manera, no es para andar peleando con mis hermanos. Entonces de ahí empiezas a enderezar las cosas, no es para que digan que nosotros somos los poderosos, que no la sabemos, no, hermano. Que cuando nosotros prediquemos la palabra se vea que tenemos el interés de que sus vidas cambien
de que dejen de vivir la vida que tienen con todo, que por cierto siempre va a ser malo, por la vida que Él, Creador, hizo para nosotros. Suena totalmente diferente. Ese es el Evangelio. Yo quiero esa vida, yo quiero hacer eso, pero vas a tener que quitar muchas cosas. La misma palabra te va a decir qué vas a cambiar, qué vas a poner, qué vas a quitar, qué le vas a agregar o qué le vas a restar, qué vas a subir, pero también qué vas a bajar, qué vas a pintar y qué vas a devolver. Tantas cosas que te va a decir la palabra. No, entonces ya no quiero. Otra vez. Mejor vete de mi casa. Mejor luego me viene a hablar. Entonces, ¿cómo hablaban los apóstoles la palabra? Con tanto interés por las almas de los hombres, que quienes les escuchaban no podían decir sino que Dios estaba de verdad con ellos. Muchas veces van a decir que sienten paz cuando les hablas. Muchas veces van a decir que se sienten seguros cuando les hablas. Muchas veces dicen que se sienten, tantísimas cosas que son atributos de Dios. Porque aquel que está con Dios está tranquilo, no le preocupa nada. ¿Qué pasaba con Marta y con María? ¿Cómo estaba María? Bien tranquila. Ella no le importaba el trasterío que había. No estaban las camas deshechas. Ella no le importaba todo el cochinero que podía estar en la casa. Ella estaba con lo que le traía y le cambiaba su vida. Pero sin embargo, esta Marta, ¿qué hacía? Pasea para acá, ella estaba recogiendo y estaba haciendo la cama de María y la acomodaba y esto, hasta que ya llega un momento que en tu vida, dentro de todas tus tareas cotidianas, te estresas, te molestas y ya, ¿qué fue lo que dijo? Señor, ¿qué no te importa que, casi le dijo, que esta floja no me ayuda cuando yo tengo que hacer todo el quehacer sola? ¿Y qué le dijo el Señor? Cualquiera pensaría, sí, tiene razón, ayúdale. ¿Pero qué le dijo el Señor? Qué sorpresa que le dice. Ella está en la parte más efectiva, la más productiva, la que más le va a dejar. Y tú estás afanada con tantas cosas y tantos quehaceres, Marta. Pero a veces, ¿cómo es que nosotros preferimos esa vida? ¿A poco no? Preocupada por esto, preocupado por aquello, asustado por esto, con miedo aquí, híjoles, con tantísimas cosas. ¿Qué pasó con Adán cuando Dios estaba con él antes de pecar? ¿A poco no andaba por allá y se paseaba por todo el Edén con los leones? Yo no puedo imaginarme qué tantas cosas hacía Adán. ¿Pero todo con qué? Con la libertad de Dios, con la aprobación de Dios. ¿Pero qué pasó cuando pasó lo del pecado? Dios ni siquiera le había hablado ni reclamado y él ya estaba escondido de Dios. Así viven las personas. ¿Qué les vamos a hablar? Acerca de este camino. ¿Pero qué? Para que sus vidas cambien y vivan la vida que Dios diseñó, no solamente para nosotros, porque somos los hijos del reino, no, hermano. La vida que Él diseñó para todo el ser humano. ¿No te daría gusto, mi hermano, que mediante el Evangelio, yo le decía a mi tío que le estaba predicando el lunes, yo le decía, ¿sabes? Digo, ¿te acuerdas de fulano? Dice, sí, tu amigo de la escuela, ¿no? Le digo, sí, mi amigo de la escuela. Después de que yo le enseñé a rock and rollear y le enseñaba para allá, y éramos peleoneros y borrachos. Y un día le digo, ¿sabes qué, Chompiras? Ahora me doy cuenta, ahora, así le decía, se nos dio Chompiras. Ya falleció, Dios lo tenga en su santa gloria. Entonces yo le decía, mira, se llamaba Fermín, mira Fermín, las cosas han cambiado. Ahora tengo algo que no te he enseñado. Y me siento culpable, ¿por qué? Porque me decía, vamos a escuchar a los ángeles del infierno. Yo, santo Dios. Entonces ahí empecé a ver mi vida reflejada y yo, Señor, perdóname. Ahora soy, Dios, pero antes sí escuchaba a los ángeles del infierno. Entonces yo le decía, bueno, yo te enseñé todo eso. Todos los grupos de metal, todo eso, todo lo aprendí de ti. A que te pusieras así al tiro y que te pusieras firmes, como tú decías, y esto que no tuvieras miedo, lo aprendí de ti. Y cada vez que me decía que lo aprendí de ti, en mi otra vida, mi vida sin Dios, claro que sí. Pero ahora me daba vergüenza.
Le dije, ahora tengo algo mucho mejor que eso. Le digo, tú sabes que hay algo, ¿qué haces tú? ¿Qué le das a las personas que quieres? ¿A poco no le das lo mejor? No, pues sí. Eso que te enseñé, eso es basura. Y me da vergüenza, pero ahora te puedo decir que ya no hago nada de eso, no sigo nada de eso. Ahora tengo algo mucho, mucho mejor. Y entonces me dice, ¿qué es? Porque prestaba mucha atención a lo que yo decía. Le digo, te voy a dar a lo más valioso. Tengo un tesoro y es lo más valioso. Y te estimo tanto, eres mi amigo, te considero mi hermano, que lo que quiero para ti es lo mejor que yo tengo. Y lo mejor que yo te puedo regalar, que le cuente patoaventuras, que le cuente un evangelio adulterado. O sea, imagínate hasta qué punto es realmente responsable y delicado. Que le diga, Dios te quiere bendecir, ven. Que siga tomando la misma vida, pero de este lado. Le dije, no. ¿Por qué? Yo ya había entendido esto, que era el evangelio el que cambia vidas. Lo mejor que te puedo regalar es el evangelio. Nada más me quedaba viendo. ¿El evangelio? ¿A por qué decís aleluya? Pues fíjate el poder que Dios tiene de lo que tú conociste de mí a lo que ha hecho hoy. Es el poder que Dios tiene para cambiarme mi mente de tantas cosas. Y ahora te puedo decir que tengo tantísimas cosas que yo quiero que tengas lo mismo. ¿Por qué? Me hablaba que tenía problemas con su esposa, que se habían separado, que no veía a su hija. Él era tenía un grado, era sargento en el ejército y se iba por temporadas largas, andaba en contra de los narcos. Y yo le decía, ¿y a poco yo puedo ser? Aún así, Dios tenía ejércitos, Dios tenía soldados en el Antiguo Testamento. Todos somos útiles, todos podemos servir donde estamos. Pero ¿qué es lo que pasa si no tenemos un buen conocimiento del Evangelio? ¿Qué le vamos a decir? No, déjalo, eso es malo. O sea, todo será controlado, soldados, esto. Hubo una vez, mi hermano, que había una persona que se estaba gozando con nosotros, era primo de uno de los hermanos de la iglesia. En una velada, el 15 de septiembre, se estaba gozando tanto, y yo dije, qué bueno, gloria a Dios, ¿no? Danzamos hasta que nos quedamos afónicos. Y al final él me dice, me acerca, oye hermano, yo soy jugador profesional de fútbol, estoy en la primera división. Era un muchacho. Entonces dice, pero a mí me gusta, yo me siento tan feliz, encuentro algo con Dios, que no quisiera dejar esto. Pero mi pregunta es, fíjate lo que me preguntó, ¿a Dios le agrada el fútbol? ¿A Dios le gusta esto? ¿Dios esto, aquello? Dentro de la doctrina legalista digamos, ¡bueno! ¡Ese deporte es del diablo! Pero en otras circunstancias te puedo decir, no recuerdo qué fue lo que le contesté, pero Dios me dio una respuesta bien sabia, porque si yo hubiera seguido la doctrina legalista que tenía, le hubiera dicho, no hermano, si es el diablo, déjalo todo y vente para acá. Pero ahora a estas alturas, mi hermano, viendo el Evangelio, no. Hace falta futbolistas cristianos. Y sí los hay. Y cuando ellos hacen lo que hace el apóstol Pablo y ellos predican la palabra, se quitan la camisa cuando meten gol y dicen, yo amo a Cristo, ¿qué pasa? Los censuran, quieren censurarlos. ¿Por qué? ¿Por qué si eso es mal del diablo? ¿Por qué los quieren censurar? ¿Te has puesto a pensar en eso? Entonces, no, hermano. Muchas veces podría decir una ama de casa, ay, ¿yo cómo le voy a servir al Señor? O sea, porque piensan, ya lo hemos hablado, que los únicos que le sirven son los que están aquí. No, hermano. Tú puedes servir a Dios como ama de casa. Tú puedes servir a Dios haciendo el trabajo que tú hagas de muchísimas maneras. Pero si se nos predica el Evangelio a medias, nunca vamos a saber que podemos glorificarlo con nuestro trabajo. ¿Te imaginas trabajos mal hechos? Pero si salen bien hechos y te contratan, la gracia de Dios está contigo. Por ejemplo, yo estoy seguro, si le preguntaban al hermano Patricio, hermano, oiga, ¿y usted cómo le hace para esto? Dios conmigo, que me da la sabiduría. Hermano Pedrito, por ejemplo, es su líquido. Ay, ¿cómo le hace eso? Dios, que me da la sabiduría. ¿A poco no podemos exaltar a Dios? Gloria al Señor. De esa manera nosotros podemos hablar el Evangelio
Evangelio, pero que se note que nosotros queremos que ellos tengan lo que nosotros tenemos. Pero tenemos que decir que hay un precio, que calculen el costo. Puede ser que Dios los traiga y les dé todo sin que batallen nada. Él es soberano. ¿Y qué vamos a decir? Señor, yo batallé mucho, y esto, y estoy esperando en la banca, y este ya no me distrae ni siquiera. No, hermano, o sea. Pero Dios es soberano, hermano. ¿Qué es lo que decían? ¿Qué es lo que deberían de decir de nosotros? Quienes nos escuchen no deberían de decir otra cosa, sino que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Por la manera en que nos dirigimos, hablamos y vivimos. Versículo 2. Mas los judíos, vuelvo a lo mismo, los que se supone que conocían o que estudiaban la palabra de Dios o que oían la palabra de Dios, ¿qué pasó? Los judíos, porque dice que anteriormente dice que muchos judíos sí y también muchos gentiles. Dice, gran multitud de judíos y asimismo griegos que se agradaron del mensaje de Dios. Ahora aquí en el versículo 2 está diciendo que no todos los judíos, que hubo una parte de judíos que no aceptaron el Evangelio. Dice, que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Fíjate cómo es esto, es como aventarnos carne de cañón. Tú sabes que si a alguien le falta el respeto, si alguien se mete y le hace algo malo a un siervo de Dios, se las va a ver con Dios. ¿Por qué? Porque Él solamente es su instrumento. Por eso no tengas miedo de predicar el Evangelio. Si te ven una pedrada, te cierran la puerta, tú eres instrumento de Él. Si alguien le hace algo a mi guitarra, se las ve conmigo, porque yo soy el dueño de la guitarra. Pues Él es nuestro dueño. No te preocupes. Al contrario, ponte de rodillas y pídele perdón por el tarugo, la taruga que te está diciendo cosas, porque no sabe con quién se está metiendo. Fíjate la maldad de los judíos. Hubieran sido ellos y le hubieran dicho, váyanse con sus choros y sus palabras a otros lados. No, ¿qué hicieron? Incitaron a los mundanos que estaban ahí escuchando, a los gentiles, ¿qué? Para aventarlos como carne de cañón. ¿Y qué? Que los que les pegaran, los que maltrataran, los que maldicieran a Pablo y a Bernabé, ¿fueran quiénes? Los gentiles. ¿Y ellos cómo quedan? Fueron ellos, Señor. Ellos fueron los que le pegaron. Se les olvida. O sea, van a escuchar la palabra de Dios, estudian la palabra de Dios. ¿Para qué? Para conocer a Dios. Y yo estoy seguro que ellos ya conocían que Dios es omnisciente, todo lo sabe, que es omnipresente, en todos lados está. ¿Cómo se iban a justificar y echarle la culpa a los judíos? Fíjate la maldad que había en los judíos, la maldad que hay en los que rechazan el Evangelio. ¿Para qué? Para que fueran ellos los que se mancharan las manos en lo que fuera. Ahora, ¿cómo va a responder un gentil? Si a veces, como te decía, hay un cristiano o cristianos que dicen nada más porque soy hijo de Dios, pero si no te he enseñado que yo soy cinta negra en yoga. Te he enseñado que yo soy. Yo he escuchado muchos hermanos, he escuchado pastores que dicen, no, porque ya Dios me llamó, si no, te las viera. Y yo digo, Señor, perdón. Se supone que para que volvemos a lo mismo, capítulos anteriores, para estar aquí como ministro, ya pasaste por filtros, ya no puedes andar con que, no, hermano, ya dominas, tienes dominio propio. Esas palabras están de más, se oyen mal en la boca de un pastor, en la boca de un ministro que predica la palabra de Dios. Santo Dios. Si se oye mal, si ellos tienen cierto dominio, poquito dominio propio, se pueden por lo menos sosegar. ¿Tú crees que uno ya en el mundo se va a sosegar? No, te va a pegar, te va a apedrear. ¿Por qué? ¿Quién es su padre? El padre de mentira, el asesino desde el principio. ¿Tú crees que te va a decir, no, es hijo de Dios, no le hagas nada? No, ese se va a dejar llevar. ¿Qué es lo que pasa cuando van? Hoy vi una de las peregrinaciones que yo dije, luego me les quedo viendo y Dios me habla, mira cómo la van cargando. Ellos tienen que cargarla. Pero cuando en el día del juicio yo les muestre la cinta y ellos vean qué llevaban cargando, van a decir, entonces no existía. Van a entender que realmente era un yeso el que llevaban cargando. Pero ¿cómo le ponen cuidado?
Qué triste. Qué triste, porque van con todo eso, se esfuerzan tanto, y cuando tú les tocas a sus ídolos, ¿qué pasa con ellos? Se supone que van allá a pedir perdón, a cumplir promesas. Se supone que van a buscar a Dios. Pero si tú les tocas a sus ídolos, ¿qué hacen? Te pegan, te dan botellazos. O sea, ¿dónde entonces queda? ¿Qué les enseñan allá donde van? Sabemos que no les enseñan nada, que no leen nada. Cualquier cosita les es bueno. Pero ¿qué pasa si hablan mal de nuestro Dios? ¿Te vas a enojar? ¿Vas a actuar de la misma manera? ¿Que no toquen a tu Dios? No, hermano. Mi Dios, Él se sabe defender. Mi Dios, puedes terminar todo. Yo lo que pondría, más que pedir, me pondría a orar. Perdona, Señor, este tarugo, perdona esta taruga, Señor. No sabe con quién se está metiendo. No sabe que tú le puedes cortar la vida y que caiga muerto o muerta. Eso también es parte de ser cristiano. Cristo lo hizo por nosotros. ¿Sabía qué dijo? No les tomes en cuenta, Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hizo Esteban? Era su discípulo, era discípulo de los apóstoles. Perdónales este pecado, Señor. No se los tomes en cuenta porque no saben. Qué curioso, regresando a ese ejemplo. ¿Qué le hicieron? Lo apedrearon, pero se supone que conocían la palabra de Dios. ¿Por qué lo hicieron? Les tocó sus ídolos. ¿Qué es lo que estaba aquí pronto a pasar? Parecía que los judíos recordaban qué pasó eso, pero ¿sabes qué? Para no mancharnos la mano de sangre, mejor vamos a lanzar estos tarugos, estos ni saben, estos se dejan llevar, les parecen animales, se oye feo, pero parecen animales, reaccionan por impulso. ¿A poco no? ¿Qué maldad había de los judíos? Pero ¿qué crees, hermano? Que el éxito no debía atribuirse al estilo de predicar de los apóstoles, sino al Espíritu de Dios que usaba ese medio. La perseverancia para hacer el bien en medio de peligros y de dificultades es una bendita muestra de gracia ¿de quién? De Dios. ¿Cómo es que Dios sabe que corremos el peligro, pero no nos deja? Estamos asegurados, hermano. Si pasara lo mismo que con Esteban, que me apedrearan predicando, ya sé dónde voy. ¿Por qué tengo que predicarme si tengo asegurado todo? Si tú empiezas a creer ese tipo de cosas, eso es el evangelio también. ¿Saber qué? Si tú pereces, ¿qué? No nos va a dejar ahí en el sepulcro, nos va a levantar, vamos a ir a dar con Él. Si tú crees eso, vas a quitarte tantas cosas del corazón y de tu mente, tantos miedos se van a ir. Si tú crees en la palabra de Dios, tantas cosas se van a alejar de ti. Te vas a sentir tan ligero que vas a decir, tu única preocupación va a ser ¿qué? Aprender a predicar mejor el evangelio. Ya les habían dado un sustito a Pablo y a Bernabé. ¿Por qué no entendieron? Porque amaban a su Dios, lo amaban, sabían que si Cristo dio la vida por ellos también debían correr el riesgo, y que si Dios lo permitía, bendito su santísimo nombre, y si no lo permitía, sea aún así bendito. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14 al 16, traducción lenguaje actual, dice así: a ustedes, hermanos, les pasó lo mismo que a los cristianos de las iglesias de Dios en Judea. Su propia gente se burló de ellos y los atacó. Eso les pasó a ustedes cuando gente de su propio país los buscó para maltratarlos. Versículo 15. Los judíos mataron, fíjate lo que dice esta parte escritural, los judíos, los que se supone que sabían de la palabra de Dios, que seguían a Dios, los judíos mataron al Señor Jesús y a los profetas. Y luego nos echaron de su país. Ellos no hacen lo que a Dios le agrada, sino que están en contra de todos. ¿De a poco no somos judíos así? No les basta porque sienten que el mundo es de ellos. No hable mal, hermano, no hable mal de Israel. No estoy hablando mal de Israel, estoy hablando la verdad del Israel de estos tiempos. Hay algo bien triste que me sacudió, hermano, pero que es bien cierto. Un hermano
hermano subió una imagen que decía: no es Israel, es el Cristo de Israel. Y empecé a leer los comentarios, yo aplaudí y dije: sí, es cierto. Es el Cristo que hace Israel, no Israel a Cristo. Pero en estos días tantos cristianos están idolatrando a Israel. Es el pueblo de Dios. No, hermano. Si seguimos toda la historia, ellos renunciaron a muchas cosas. ¿Por qué? Por rechazar al Mesías. Al Mesías que nosotros, sin merecer, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué decía el versículo que estaba leyendo el hermano Patricio? Romanos 8:1, el miércoles. Nosotros no merecíamos nada, pero entre tontos y mundanos y hijos del diablo, aceptamos a Cristo, nuestra vida cambió. ¿Ahora qué? Somos parte del pueblo de Dios. Yo no estoy diciendo que ellos están condenados, pero si no aceptan al Mesías, están condenados, aunque sean israelitas, aunque sean del mismísimo Israel, hermano. Porque es Cristo, no es Israel. Es Cristo, no es Jacob, es Cristo. Y aunque sean israelitas de nacimiento, van a ir al infierno si no aceptan al Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y yo pensé que los hermanos iban a aplaudir. Muchos estaban defendiendo a Israel. ¿Cómo te vas a poner a defender a Israel por encima del maestro si los israelitas fueron los que mataron al maestro? Y aquí lo está diciendo: los judíos mataron al Señor Jesús y a los profetas. Pero es el mundo de hoy. Está regresado. No entiende. A lo malo lo ven bueno y a lo bueno lo ven malo. Pero se supone que estudiamos la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Versículo 16. Y a nosotros no nos dejan anunciar el mensaje de salvación a los que no son judíos. Así añaden más pecados a los que ya han cometido. Pero al final Dios los castigará terriblemente. ¿Y qué pasa con los judíos? Primero mataron al Hijo de Dios, al maestro, y luego todavía estaban aventando por carne de cañón y al frente para que Dios culpara a los gentiles. Y luego, para que Dios pudiera calmar todo eso, no quería que le predicaran a los gentiles, porque eran muchos machos más sucios. Me pega la roña. ¿Cómo dice? Es bien cierto lo que dice este versículo. Sino que están en contra de todos. Si un judío te ve predicando a Cristo, ¿qué es lo que hace? No te va a dejar predicar la palabra. Es verdad, hermano. Está tremendo lo que dice esta parte escritural. Versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Mírate, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque había gente que tenía hambre y sed de la palabra de Dios. Pero hay gente que, qué tremendo, también no olvides esto. ¿Qué? Que les estaban predicando el verdadero evangelio puro. No lo estaban diluyendo, no le estaban quitando nada ni agregando nada. Qué tremendo. Y eso me llena de ánimo, de que cuando yo predique la palabra de Dios, aunque nada más uno lo siga, uno escuche, gloria a Dios, pero hay veces que escuchan más de uno. Pero que tú tengas, hermano, la tranquilidad de que les estás predicando el evangelio de Cristo y de Cristo crucificado. Y no les gusta cuando tú les dices: ustedes mataron a Cristo. No les gusta. Ellos piensan que no, que ellos no hicieron nada, que porque ellos van a pagar por el pecado de Adán. Está tremendo. Por lo tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo el evangelio. Pero qué bonito saber y asegurarnos que los apóstoles les predicaban el verdadero evangelio, que estaban recibiendo el verdadero evangelio. Porque se podría decir, se detuvieron mucho tiempo ahí. ¿Y qué predicaban? ¿Qué predica, por ejemplo, Guillermo Maldonado, Cash Luna? Pura prosperidad. Y se detienen ahí mucho tiempo. Pero qué pena, porque ellos están pensando que van camino a encontrarse con el Salvador. Y el Salvador los va a desconocer cuando llegue ese día, hermano. Qué tremendo. Ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. ¿Hablan qué? Con valor, con convicción. ¿Confiados en qué? Fíjate lo que dice la palabra. En el Señor,
el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Cómo es eso de dar testimonio, hermano? Cuando tú hablas el evangelio y te dicen, es que cuando tú me hablas la palabra de Dios, siento algo, paz, fruto del Espíritu Santo. Eso es que Dios está dando testimonio de su propia palabra. ¿Quiere decir qué? Es como, ¿has visto los puestos de estos negocios de Telcel? Que dice, distribuidor autorizado. Si tú predicas el verdadero evangelio, tú vas a ser uno que está autorizado. ¿Por quién? Por Dios. Pero hay predicadores que no están autorizados por Dios. Hay iglesias que no están autorizadas por Dios. Hay ministros que no son autorizados por Dios, pero andan predicando el evangelio. ¿Lo predicarán de manera correcta? Si Dios no nos aprueba, no están predicando el evangelio de manera correcta. Pero si Dios los aprobó, por algo Dios, que todo lo sabe y que es perfecto, están aprobados, están escogidos por Dios. Poderoso es el Señor. El cual daba testimonio a la palabra de su gracia, que sintieran ¿qué? Que sintieran sanidad, que sintieran sanidad espiritual y sanidad física. Paz, alegría, gozo, tranquilidad, interés, no lo sé. Tantas cosas que pueden dar aquí dentro de la gracia. Algo que es la gracia. Algo que no te mereces, pero que Dios te lo regala. Un regalo. Poderoso es el Señor. Entonces continúa diciendo, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, ¿de quién? De Pablo y de Bernabé, señales y milagros. Aún todavía más visto, no bastaba solamente con que sintieran paz, sino que los sanaba, les expulsaba demonios, hacía milagros, tantas cosas. Poderoso es el Señor. ¿A poco esto no te anima a predicar el verdadero evangelio? A ser cuidadoso con el evangelio. Donde quiera que sean llevados, fíjate esto, hermano, donde quiera que sean llevados los siervos de Dios, deben de tratar de decir la verdad. Hermano, a veces le tendrás que decir al adúltero que es adúltero y que los adúlteros no van a ir al reino de los cielos. A veces les tendrás que decir que se van a ir al infierno. A veces le tendrás que decir al rey que los afeminados no van a entrar al reino de los cielos, le van a tocar su pecado literal, el dedo en la llaga. Eso es decir la verdad, tenemos que decirles la verdad. Pero que no suene, ¿cómo decíamos que íbamos a predicar el evangelio? Con reverencia y con mansedumbre. Como de que Dios les está hablando. Hermanito, amigo, carnal, brother, valedor. Eso que estás haciendo no está bien, no le agrada a Dios, te va a ir mal, yo no quiero que te vaya mal. Poderoso es el Señor. Entonces, por donde quiera que seamos llevados, como somos siervos de Dios, digamos siempre la verdad, hermano. Cuando iban en el nombre y en el poder de Cristo, quien Él no dejaba de dar testimonio de la palabra de su gracia, nos asegura que es la palabra de Dios y que podemos jugarnos nuestras almas por la palabra. Como te decía, ya sabes a dónde vas a ir, si es que Dios permitiera algo. Pero si Dios no quiere, no pasa. No tengas miedo de predicar la palabra. Hebreos 2:4, la traducción en lenguaje actual, dice de la siguiente manera: Dios también nos lo demostró por medio de muchas señales y de acciones maravillosas, y también con milagros. Además, cuando lo hizo, les dio el Espíritu Santo a quienes Él se los quiso dar. Poderoso es el Señor. Versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida, porque había quienes estaban aceptando la palabra de Dios, pero había quienes no estaban aceptando la palabra de Dios. Estaba dividida la ciudad. ¿Todo por qué? Total, no te quieres ir al infierno, no te lleves a los demás. Habrá veces que les digas así a las personas: oiga, si usted no quiere escuchar el evangelio, pues es su casa, pero vaya a otro cuarto y lléguele. No les sea estorbo a su familia si ellos sí quieren escuchar el evangelio. Tremendo, ¿verdad? Palabras tremendas que le digas a alguien así en su propia casa, pero a veces tendrás que decirlo. ¿Qué va a hacer? No creo que te sonría. A lo mejor te va a pegar, a lo mejor te va a correr, no lo sé.
tengas miedo. Cómo a veces una familia se puede dividir por la palabra de Dios, pero la palabra de Dios va a triunfar en todo momento. He escuchado en estos días, estaba predicándole a mi familia, he escuchado palabras que me llenan de alegría. ¿Por qué? Porque ahora también ahí siento esa responsabilidad. Predícales el evangelio, no les digas, es que siento esto, Dios te va a curar. No, tráelos, conoce a Cristo, encuéntrate con Cristo para que Él, el médico de médicos, trate eso contigo. Yo les digo, es que tú tienes una enfermedad del alma, tu corazón está enfermo. El único que te lo puede curar es Él. Se te van a acabar todos tus males, que te baila loco, que te baila la pata, todo eso se te va a quitar. Pero encuéntrate con Él, trátalo, no nada de que si vienes a Él, no. Porque qué tal si Cristo no quiere, Él sabrá por qué, Él es más sabio que nosotros. Pero trátalo tú con Él. Suena diferente, ¿verdad? Es que tengo esto y en la noche sí, ven, yo te presento con el maestro, pero trátalo tú con Él. Yo solamente te voy a traer a donde Él está. Le voy a decir, Señor, mira, aquí está Filomena. Tiene esto, tú sabes, Señor, lo que tiene. Filomeno, ahí está el maestro. Trátalo directamente tú con Él. Pídeselo tú a Él. Habrá veces que podamos intervenir, interceder. Poderoso es el Señor. La gente ya estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y es bien curioso. Todos están donde les conviene. La diferencia radica en que hay conveniencias que en verdad te van a ser buenas y hay otras conveniencias que no son buenas para ti. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Tampoco no? O sea, puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Yo creo que ¿por qué los judíos estaban en contra? Porque no les convenían las palabras del maestro, les iba a derribar tantas tradiciones, les iba a derribar tantas cosas. No. Si te metes con mi Virgencita de Guadalupe, entonces no quiero. Pero dices, sí, Diosito, no, yo creo en Dios, pero a mi Virgencita no me la toque. ¿Cuántos no ya hacen? ¿Cuántos ya tienen aquellos en el Evangelio? Tienen ahí su figurita de San Judita Tadeo ahí en su cartera. No, ahí está cada cosa, mi hermano. ¿Por qué no quieren venir? ¿Qué hemos dicho? Que ¿por qué no quieren venir a la luz? Porque la luz les alumbra todas sus fechorías. Hermano, a mí la luz me alumbró todas mis fechorías. Y lo único que sentí es que me sentí desnudo delante de aquel que me podía ver. Yo dije, Señor, no me gusta sentir eso, yo no quiero sentir eso, ayúdame. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Les hizo vestidos de... Más bien, ellos ¿qué hicieron? En vez de esperar a que Dios les diera la vestimenta y que les tapara sus vergüenzas, ¿qué hicieron ellos? Se vistieron con hojas de hierro. Estaba predicando un día ese tema, está tremendo ese tema que el Señor me dice. Vestidos con hojas de hierro. Y pensamos que nosotros nos podemos vestir delante de Dios, cubrir delante de Dios, esconderle todo al Señor cuando Él nos hizo. Por eso muchos no querían venir. Los judíos no querían venir a la luz porque les alumbraba sus 1000 fechorías que hacían la vida pagana que vivían, pero que ellos decían que vivían eran judíos, el pueblo escogido por Dios. Y otros con los apóstoles. Otros decían, veían que la gracia, veían todo lo que Dios les daba. ¿Qué decían? Yo quiero eso, yo quiero una vida así, quiero tener eso que Él tiene. Dígase lo que se te pueda ocurrir. Versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos como salvajes. Los judíos y los gentiles, hermano, estaban enemistados. Fíjate, este es un dato bien curioso. Nota esto. ¿Cómo dice el versículo 5? Pero los judíos y los gentiles. ¿Qué está haciendo un judío con un gentil?
¿Qué está haciendo un judío con un gentil si no se llevaban? Si los judíos siempre se han sentido superiores a los demás y dicen ustedes mundanos, gentiles, chusma, chusma. ¿Pero qué estaban haciendo aquí? Eso es tremendo. No había checado ese dato, ¿verdad? Pero fíjate cómo, si lo vemos de corridito, parece como que nada. No, ahí hay algo bien interesante. Judíos y gentiles no se llevaban. Pero ¿cómo para combatir la verdad sí se juntaron? Los gentiles y los judíos estaban enemistados unos con otros. No se veían. ¿Por qué? Porque los judíos se sentían superiores. Además, Dios les decía que no se podían juntar con los que no querían de Él. Era contaminarse espiritualmente. Pero unidos, o sea, estaban enemistados, pero aquí se unieron. ¿Para qué? Para combatir a los cristianos. Los musulmanes no hacen muchas veces, con nadie se juntan porque ellos Alá y todas sus ondas, ¿no? Su religión. No se te haga curioso que se junten con los católicos o se junten con los testigos de Jehová, se junten con todos aquellos que ellos reprenden para darnos guerra a nosotros. Que no se te haga raro. Que no te haga raro que los de la América se junten con los de las Chivas y en ese momento se unan para pelear contra nosotros. Poderoso es el Señor. Poderosa es la palabra del Señor. Si los enemigos de la iglesia se unen para destruirla, ¿no se unirán sus amigos para preservarla? Otra vez. Si los enemigos de la iglesia se unen para destruirla, ¿no nos uniremos nosotros, la iglesia, para preservarla? El cielo sufre violencia y solamente los violentos lo van a arrebatar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Defender lo que Dios nos dio. ¿No nos debemos de juntar para preservar la iglesia? Pero qué curioso, vuelvo a lo mismo, hermano, aquí está tremendo. Ahí están las denominaciones. Todos son la iglesia de Dios, aman la iglesia de Dios, aman al Mesías, pero cuando llega el momento de que se junten porque somos la iglesia de Dios, yo no voy con Mano Petro, me cae gordo. No, yo no voy con aquel porque le huelen los pies. No, yo no voy con aquel porque le huele la boca. No, ese pastor es bien escandaloso, me cae gordo. No, es pastor bien aburrido. No. ¿Y qué empiezan así? No se supone que deberíamos de unirnos para preservar la iglesia porque Dios un día va a venir por nosotros. ¿Y qué hacen? Unos contra otros. Vete al internet, ahí encuentras de todo. Unos se tiran contra los otros. Cristianos contra cristianos. La función más bonita que le encanta ver al diablo. ¿Qué hace? Nada más les dio picones, ellos se agarran solitos y él ya nada más está viendo en primera fila. Miren cómo se pelean. Ya ni siquiera yo estoy ahí. Está tremendo. Cómo los judíos no se querían con los gentiles, pero aquí sí se unen con ellos y los lanzan, ya listos, los avientan como carne de cañón para que Dios los castigue a ellos y no a ellos. ¿Y qué están? Dándose golpes de pecho, que ellos no hicieron nada, que son bien fieles delante del Señor. Esto se pone bueno. Dios tiene un refugio para su pueblo en caso de tormenta. Nunca lo olvides, hermano. Dios tiene un refugio para su pueblo en caso de tormenta. Él es y siempre será ese refugio. En este contexto, ¿cómo te suena esta parte? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Hace sentido, verdad? Precisamente en las situaciones de dificultad, cuando nos quieran nos anden correteando por predicar el Evangelio. Segunda carta a Timoteo 3:11, traducción lenguaje actual, dice: ¿sabes cómo me han maltratado? ¿Quién está hablando? Pablo, me está contando a Timoteo. ¿Sabes cómo me han maltratado y cómo he sufrido en las ciudades de Antioquía? Ya vimos qué le pasó en Antioquía, ¿verdad? Iconio y Listra. Pero el Señor Jesucristo, ¿quién? Batman. Lo primero que se le ocurrió fue: ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y se apareció Chapulín Colorado. Vinieron los de Salón de la Justicia. Vino tu héroe favorito. ¿Quién
¿qué hizo? Te salvó. Entonces, ¿qué dice? Pero el Señor Jesucristo, ¿quién era el Salvador de Pablo? Ojalá ese también tu Salvador. ¿Quién dice? Pero el Señor Jesucristo me libró de todo eso. Él sabe qué es lo que va a hacer contigo. Pero si tú te antepones, es que me van a pegar, ay, no, esos son cholos, ay, que usted era de la banda de los machitos. No, hermano, tú ve, predica el evangelio a quien Dios te dice y a donde te mande, y Él te va a librar de todo. Si Él te manda, es porque Él va delante de ti. A final de cuentas, un día vamos a morir, hermano, de lo que sea, de enfermedad, porque me tropecé, porque me resbalé. Vamos a morir de algo, hermano. ¿Cuál es nuestra esperanza? Ir al reino y estar con Él en el reino de los cielos, ¿a poco no? ¿Qué tal si una pedrada que no fue tan dura, pero me cae ahí, cae cuerno el pico? Gloria a Dios, me adelanto. ¿Para qué voy a andar sufriendo todo lo que está por venir? Yo digo, ay Señor, a mí me da tanto pendiente, hermano. Tengo tanta preocupación porque veo la juventud de hoy. No es igual que nosotros antes. ¿Qué hablábamos y decíamos el otro día? A nosotros nos enseñaron, nos educaron que estabas enfermo a la escuela, a esforzarte. En estos días no. Esta generación es de plástico. Ni siquiera manitas de puerco les están haciendo y ya están chillando. ¿Qué? ¿No? Porque te quedaste viendo feo. Es una generación tan débil y tan perversa que a mí me da tanta preocupación. Digo, ay Señor, y las cosas están complicadas en estos tiempos, y nosotros que, digo, la gloria de Dios, tenemos firmeza en la palabra de Dios que nos ha venido y nos ha llovido sobre mojado, pero seguimos firmes gracias a ti, porque así nos has querido tener. Señor, ¿qué les espera a mis hijos? ¿Qué les espera a mis nietos? Y luego si se agarran de tu palabra, Señor, porque yo no puedo hablar por ellos, yo solamente puedo hablar por mí. ¿Qué les espera a mis tataranietos? ¿Qué tal si les toca los tiempos del anticristo cuando ya, pues, Señor, nunca dejes de orar por los que siguen después de ti, hermano, por todos tus descendientes, ora siempre por ellos, porque les va a tocar tiempos muy difíciles. Y van a tocar tiempos que si ahorita está difícil, va a ser más difícil en ese tiempo. Si ahorita se ocupa firmeza para predicar el evangelio, allá se va a ocupar firmeza para mantenerte fiel y no negar al Señor. Van a ser tiempos bien difíciles. Nunca dejes de orar por tu descendencia. A mí me da tanta preocupación y siempre, Señor, dale firmeza a mi hijo. Padre, te encargo a mi hijo. Yo no sé cuándo tú tengas en tu plan a mí llevarme contigo. Yo no sé si lo voy a ver, si voy a conocer a mis nietos. Yo no sé si voy a conocer, no lo sé, Señor. Solamente tú sabes. Yo nada más me enfoco en predicar tu palabra, pero tú eres eterno. Aunque yo partiere, tú, Señor, vas a estar ahí. Y por amor a mí, como hiciste por amor a David, tendrás misericordia de mi descendencia. Amén. En esos momentos, Señor, que a nuestra descendencia les dé la fuerza, la fortaleza para resistir lo que les venga. Que el Señor siempre cuide de ellos, que estén bajo el abrigo del Altísimo y que moren bajo la sombra del Omnipotente. Que el Señor los cuide, los proteja. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Predicarles el verdadero evangelio. El evangelio que es aburrido, pero es poderoso. Que para muchos es aburrido. Poderoso es el Señor. ¿Qué dice Pablo? Pero el Señor Jesucristo me libró de todo eso. ¿Tú no crees que te pueda librar a ti, hermano, por predicar su palabra? Todos tenemos aventuras. Algunos nos pegaron, algunos nos han dado bofetadas, algunos nos han escupido, algunos nos han corrido, nos han correteado, nos han hecho miles de cosas. No todos tenemos, pero hasta el momento no crees que puedas decir, pero Cristo me ha salvado, por eso estás aquí. Si no, ya no estuvieras aquí. Y si no estuvieras aquí, hermano, ¿qué se diría de ti? No, es que ese hermano pereció, falleció, lo mataron, lo asesinaron, esto, lo otro, pero predicando la palabra de Dios. Y es que me toca tanto la vida de los reformadores, porque sellaron su testimonio con su vida. Policarpo le decía, el rey de esos tiempos, el gobernador,
decía Policarpo, tengo 80 y tantos años. Si en 80 y tantos años no negué a mi Señor a pesar de todo lo que me ha pasado, ¿tú crees que lo voy a negar ahorita? Le vamos a encender masa. Enciéndele todo lo que quieras encenderle. Esta llama se va a apagar, pero la llama a la que vas tú, esa no se va a apagar, esa va a ser eterna. Y oro por ti. ¡Quémelo! Y el fuego no se arma, hermano. Tuvieron que atravesarlo con una lanza para morir. Poderoso nuestro Señor. A Juan lo aventaron al hoyo hirviendo, no le hizo hasta que se murió de viejo. A varios de los apóstoles y a muchos de los siervos ya contemporáneos de estos tiempos, después de que los apóstoles murieron, tuvieron que matarlos porque no les hacían. El fuego, los envenenaron, no les hacía. Hermano, Cristo nos protege. Él es nuestro protector, nuestro salvador. Si hay alguien que nos cuida, no eres tú, no es tu papá, no es tu mamá, no, hermano. El que nos cuida está en el reino de los cielos, Él siempre te va a cuidar. Qué palabras tan convincentes. ¿Qué es lo que estábamos leyendo? Que hablaban con algo. Tenían algo cuando hablaban. ¿Qué palabras de Pablo decía esto? ¿Sabes cómo me han maltratado? ¿Y cómo he sufrido las ciudades de Antioquía, Iconio y Listra? Pero el Señor, o sea, fíjate cómo está hablando de los testimonios, hablando de sus aventuras. Pero fíjate cómo termina. Es que a mí me maltrataron, cuando me apedrearon, cuando me hicieron esto, cuando me hicieron lo otro. Pero el Señor, la gloria, parece que se está echando la gloria, pero ¿qué dice? Pero el Señor Jesucristo me libró de todo eso. O sea, no fui yo, no. Es Él fue el que me libró, Él fue el que me salvó. Hablamos, por ejemplo, hemos hablado de las enfermedades que nos ha pasado, esa pandemia, sin trabajo, esto. ¿Y a poco no? El que te prometió que te iba a salvar y a librar y a mantener, hasta el momento lo ha hecho. ¿Por qué no alabar esa fidelidad? ¿Sabes por qué me gusta mucho este canto de tu fidelidad? Por todo esto, hermano. Porque Él siempre ha sido fiel a nosotros. Y hasta el momento nos ha tenido aquí. Si Él fuera rígido, a ver, cierren la puerta y ya empezó el punto. Nadie entra y el que no me quiere vaya, no. Si Él fuera así. Pero, y muchos pintan a un Dios así. Había un pastor, hermano, ya falleció. Pero ese pastor cuenta, yo sí lo conocí, supe quién era, pero yo no me llegué a comunicar con él. Pero este pastor dice que ciertos días tenían ayuno y que si las hermanas llegaban un poquito tarde, les cerraban la puerta y se quedaban a todo el ayuno, aunque tuvieran que hacer lo que tuvieran que hacer. Hay pastores bien rígidos. Y muchos saben, es que se viera mi hermano ese pastor. Si nuestro Dios fuera así, tan perfeccionista, ¿no? Y a veces decimos, pero está el otro que todo lo pasa, todo lo alcanza. No se preocupe, hermano. No hay nada como mejor predicar el Evangelio verdadero. Versículo 6. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra. Entonces todavía Dios les permitió, porque Dios nos va a avisar. Tenían en su plan apedrearlos y matarlos, no nada más espantarlos, no. Tenían en su plan apedrearlos. Dios les permitió saber que les iban a hacer algo malo. ¿Y qué hicieron ellos? Dios me va a defender. Ese es el cristiano que tiene la superfe, el cristiano inocente. No sé si es inocente o es tonto. No, hermano. Usted quédese aquí porque Dios nos va a defender. Porque Dios... Déjame decirte que hay muchos que piensan que en todas las circunstancias Dios te va a defender. No, la palabra de Dios dice que Él te va a defender y te va a defender cuando estés predicando y sufriendo por el Evangelio. Por el Evangelio, por estar predicando. No te va a defender en una fiesta que no te vas a meter unos 15 años mundanos y se armó la bronca y te tocó a ti. La pregunta es, ¿qué andabas haciendo ahí? Segundo, ¿fuiste a cuántos les predicaste? Si te pegaron porque les fuiste a predicar, como decía Pedro, y yo te voy a decir las palabras que decía Pedro a Juan: gózate Pedro, gózate Patricio, gózate Eugenio, porque estamos sufriendo por nuestro Señor. Y aquí la cosa ya cambia. Yo
creo que los trancazos ya no saben a trancazo, ya saben diferente. Y qué chistoso todo, ¿por qué? Por lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Todo es por Él. Versículo 7. Si Dios permite, que nos avisa, o sea, no usemos la superfe, no nos va a pasar nada, porque Dios nos cuida. Y empezamos, todo lo puedo Cristo que nos fortalece, porque Él va delante de un como poderoso gigante, el que habita la vida delante, me cubro por la sangre de Cristo. Y te surtieron, y pues, cuando Dios te va a decir, Señor, ¿por qué no me defendiste? Ay, hijo, ¿por qué crees que te hice saber que te iban a cortar y te iban a apedrear? Para que huyeras. Pero pensamos que no, que nos vamos a quedar parados y que Dios va a bajar y nos va a salvar. No, hermano. Si Él nos permite saber, seamos inteligentes, seamos sabios, si Él nos permite saber qué nos quiere pegar, vámonos. ¿Y cómo es la palabra de Dios? Que allá donde vayamos, que es el versículo 7, 6. Habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaona. ¿Cómo dice? Licaonia. Está difícil de pronunciar. Licaonia. Y a toda región alrededor, circunvecina. ¿Para qué? ¿Huyendo como ratas? No, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito por el que a veces Dios permite y nos incita a huir? Hay una razón. ¿Qué dice el versículo 7? Para que prediquemos y expandamos el Evangelio. Para terminar, eso yo lo he vivido en carne propia. No soy como de que ande de trabajo en trabajo. A mí me gusta durar en todos los trabajos hasta que Dios quiera. Pero de que me convertí, he pasado ya por algunos, digo yo por ejemplo en mi ramo, la hotelería y el turismo, he pasado ya por varios hoteles. Y no porque yo quiera probar más y no. Porque antes, yo sé que en mi ramo voy a la hotelería, a trabajar en un hotel. Pero antes de trabajar en lo que es el hospedaje, el turismo y todo eso, hermano, yo me quedo viendo y digo, Señor, ¿a quién me trajiste aquí a predicar? Si tú vas allá, acá o allá, el Señor te lleva con un propósito. Entonces, y siempre ha sido así, Señor, ¿a quién me trajiste? ¿Ves ese gordito? Creo que es el dueño, Señor. Pues te traje por él. Señor, pero ¿cómo esto y lo otro? Y es cuando empezamos, Dios sabe, hermano. Es cuando a veces Dios dice, a ver, siento que eres bien, porque somos bien buenos para andar hablando. Soy predicador y esto y lo otro, pero cuando viene la del predicador, la del evangelista, ya no queremos. Señor, me va a correr. ¿Quién es tu proveedor? ¿Para quién trabajas? ¿Quién es tu jefe? Pero está también el mañoso, el que dice, hijo del diablo, y lo corren. Le predicó un evangelio adulterado, ni siquiera el evangelio le predicó, y lo corren. Y luego, Señor, ¿por qué permitiste que me corriera? Ahora sosténme? No, yo no te mandé, tú fuiste acomedido a predicarle la palabra que no debías de predicarse. Yo te mandé por esto. Si tú fuiste como esos eran más facilitos, te hicieron cara bonita, con estos fuiste, y esos que te gruñían, no fuiste con ellos. Ya son tantos los casos, mi hermano. Pero si Dios de repente permite que nos corran, permite que algo pase para que nos movamos de un lugar a otro, o tenemos pensado de ir al mercado de aquí, fuimos al de allá, hay un propósito. Y siempre ve con esa mentalidad, Señor, yo no tenía pensado venir en este camión, tomar este pecero, yo me quería ir en taxi, pero si tú lo hiciste así, hazme saber a quién quieres que te predique, por qué quieres que. Y sí, créeme lo que te lo va a decir. Te traje por este departamento, te traje por estas personas, te traje por esta persona. A mí me lo dijo en el último trabajo antes de ti. Y dije, Señor, no entiendo a quién me trajiste a predicarle aquí. Pasó una semana, 2, 3, 4, creo que fueron 5 semanas. Señor, no entiendo, creo que estoy siendo tonto. Señor, hazme entender para cumplir con la misión que tú quieres que yo cumpla aquí, porque sé que no vine para que me dieras mucho dinero. Primero, soy tu trabajador, soy tu siervo y después sirvo al hogar aquí. ¿A quién me trajiste, Señor? Y yo no lo entendía,
Por eso he aprendido el arte de esperar, hermano. Esperar, caminar, ir por ahí y esperar hasta que Dios me dice, te traje por esto. Y un día me fui con un amigo, compañero de trabajo a desayunar y me dijo, te traje por él. Predícale, pero no le prediques tus patoaventuras. Predícale lo que ya sabes. Entonces, mañana presenta renuncia y te vas a ir a donde te voy a llevar. ¿Cómo a veces peleamos con eso? Pero fue así, hermano. No quise entender que le predicara a él. Yo ya había entendido que era por él y tal. Pero todavía quise yo agarrarme más días hasta que Dios hizo que me corriera. Y lo único que fue voltear arriba y decir, te lo dije, que le predicaras a ese y que te fueras a donde te iba a llevar. Está bien, Señor. Entonces a veces tenemos que aprender de esa manera. A veces pareciera que nos está yendo muy bien aquí y esto y lo otro, ya hijo, se acabó. Junta tus chivas, te vas a ir a donde te voy a mandar. Y tú dices, no, déjame junto más. Es cuando te lo dije, de repente te quedas como el perro de la luz sin nada. Ah, Señor, porque te lo dije. Los apóstoles entendían, eran bien obedientes a la palabra de Dios, y la palabra nos enseña en versículos, en pasajes como este, que lo que Dios nos diga lo hagamos. Si Él nos dice, váyanse, vámonos, huyan, huimos, ven, vamos, quédate quieto, pues quédate quieto, pero lo que nos diga Dios, todo con el propósito de qué, porque hasta para quedarte quieto, tal vez Dios te lleve a alguien ahí. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve. Te damos gracias, Padre, porque realmente, Señor,